¿Quién diría que una simple cartulina craft puede convertirse en algo que parece cuero auténtico? Hoy quiero enseñarte esta técnica sencilla, económica y sorprendentemente bonita que transformará este material tan humilde en un acabado elegante y resistente con un aspecto artesanal que enamora a primera vista. Y lo mejor de todo es que esto no es solo una manualidad, es el comienzo de un proyecto mucho más especial. En el próximo video utilizaremos este falso cuero para lograr unas preciosas cestas artesanales perfectas para presentar nuestros jabones y velas en kits de regalos únicos. Estos detalles que convierten un producto hecho a mano en un regalo inolvidable. Así que, si te gustan las ideas creativas, el packaging artesanal y darle un toque de lujo a tus creaciones sin gastar una fortuna, acompáñame, porque hoy una simple cartulina craft está a punto de convertirse en algo extraordinario. Mi nombre es Verónica, empecemos. Para hacer el efecto cuero vamos a utilizar papel craft, es como una cartulina, es gruesa. Yo voy a hacer bastantes. Lo primero que tenemos que hacer es humedecerla con glicerina líquida. La glicerina vegetal es la que compramos en farmacias. La glicerina no hay ningún problema de manipularla con las manos, pero si desean pueden ponerse guantes. Yo me voy a poner porque luego vamos a utilizar colores y no me quiero ensuciar. Lo que hay que hacer gota a gota es humedecer. De esta forma vamos a hidratar lo que es nuestro papel craft. Es como que lo vamos a encerar. Pueden diluirla en agua, aproximadamente mitad y mitad, o la pueden hacer directamente con la glicerina. Eso como ustedes vean. Yo lo estoy haciendo directamente. Utilizando este cartón de craft va a ser ideal para hacer pequeñas cestas, por ejemplo, para nuestros jabones o para nuestras velas. Aquí ya está quedando todo hidratado. Voy a hacer varias. Una vez absorba lo que es la hidratación de la glicerina, vamos a pasarlo por el otro lado. Voy a ir haciendo el otro. Quiero hacer varios porque vamos a poner la colección de piedras, de jabones de piedra. Si no han visto el directo pueden pasar por el canal. Y de esa manera cuando ustedes organicen la venta de sus jabones, no van a vender un jabón suelto. Van a vender como si fuera un pack de regalo. También en el canal tienen la vela que puede acompañar a estas gemas en jabón y pueden hacer kits de regalo, que es a la hora de venderlo para el Día del Padre, para el Día de la Madre, San Valentín, Navidades. Al vender un pack pueden ganar un poquito más de dinero. Esto es una artesanía muy económica y es vistosa. No pasa nada si ponemos una arriba de la otra porque de este lado también queremos que se impregne. Entonces de esa manera podemos hasta adelantar el tiempo. Ponemos aquí la otra y tenemos que esperar a que seque. A veces si lo dejan naturalmente, si agregan agua para que el agua evapore, van a necesitar mucho más tiempo de secado. Si agregan la glicerina líquida pura, va a ser un poco más rápido. Podemos acelerar el proceso también con un secador, el mismo que utilizo para las artesanías. Ahora se los muestro. Es este, que lo tengo aquí, para acelerar el secado. Yo voy a hacer 5 folios
porque quiero hacer las cestitas a cada una de las gemas. Y bueno, tenemos muchísimas gemas. Es mucho más fácil vender un jabón presentado bonito en un empaque como para regalo que vender el jabón suelto. Si vendemos jabones terapéuticos o de uso cosmético es mucho más fácil. Pero cuando estamos haciendo jabones decorativos necesitamos que el empaque sea bonito para venderlo. Ya nos queda la última. Es muy sencillo. Con respecto a los tintes que vamos a utilizar, yo los tintes que tengo son estos, que son como sellos, son almohadillas entintadas, pero pueden usar, si tienen algún colorante líquido a base de agua, de jabón, pueden poner unas gotas, hacen una solución y de esa forma pueden entintarlo con alcohol. Humedecemos todo bien. Necesitamos que hidrate, porque luego vamos a hacer arrugas para hacer el efecto cuero. Esto es muy rápido, está a cámara real, ya ven que tenemos 5 folios. Si cortamos las cestas, por lo menos en cada hoja van a salir 3. Si quieren cestas un poco más grandes, pueden salir 2 en cada hoja. Y ahora vamos a empezar. Siempre protejan la mesa. Uy, cuidado. Protejan la mesa para no ensuciar nada. La glicerina se lava sin problema, pero los colorantes que vamos a utilizar pueden manchar. Entonces, esto es algo que pueden hacer con niños. Ya va adquiriendo el efecto envejecido. Tiene que secar bien. Esto lo va absorbiendo. Lo humedecemos. La pongo por debajo. Si lo diluyen en agua, lo que va a pasar es que demora un poquito más en secar, pero lo pueden hacer perfectamente bien y hacen rendir la glicerina líquida. Ya saben, los que siguen el canal de los jabones, la glicerina es altamente humectante. Lo que estamos haciendo es humectando la hoja para que cuando la arruguemos y hagamos el efecto, la hoja no se rompa. Pasa lo mismo con la piel. Si nosotros hidratamos la piel, luego tendremos menos arrugas. Si la piel no está hidratada, se va a arrugar y ya va a ser mucho más difícil sacarlas. Pero la hidratación lo que hace es rellenar todos los huequitos, en este caso de la fibra, para que las arrugas, bueno, aquí van a estar un poco más difuminadas, pero va a conservar esa elasticidad. Por eso vamos a poder trabajar con el cartón. Yo creo que ya esta es la última. Yo estoy haciendo muchas porque ya les digo, necesito varias. Y para hacer de diferentes colores, para que ustedes vean. Creo que es la última. Vamos a verlo. Sí, ya es la última. Ya las tenemos todas. Vamos a extenderla. Necesitamos que seque. Extendemos todo para que llegue a todos los lugares. Más que nada que se adhiera, porque necesitamos que se impregne bien. Ya con las 2 capas de los 2 lados es mucho más fácil. El siguiente paso es arrugarlas. Le vamos a arrugar demasiado, quebrar bien. Cuanto más arrugas le hagan, más efecto va a tener. Arrugamos un poco. Y vamos a seguir aplicando glicerina. Ya la glicerina va impregnándose en las grietas
que acabamos de hacer. Ven que en las grietitas ya se está poniendo más de otro color. Vamos a poner de este lado. Y vamos a volver a arrugar. Tenemos que arrugar tantas veces como nos sea posible para que tenga cada vez más pliegues y más roturas. Pueden aplicar más glicerina. Recuerden, cuanto más humedezcan el papel, más va a demorar en secar. Por aquí también vamos haciendo todos los pliegues que ustedes deseen. Aplicamos, apretamos. Si el folio no está hidratado lo suficiente, ya van a ver que se les va a romper el folio. Podemos aplicar otro poquito más, pero ya está quedando el efecto que queremos. Para que nuestra glicerina se impregne perfecta. Ya está quedando como un cuero. Es algo muy económico. Está súper maleable. La giramos y ya la dejamos reposar. Vamos con las siguientes. Vamos a hacer lo mismo. Empezamos arrugando. Esto libera estrés. Hemos hecho muy pocos pliegues. Necesitamos más para que no se rompa, como pasó aquí, que no hay ningún problema. También es bueno que vea cómo solucionamos. Necesitamos más hidratación porque no puede romperse. Si se rompe alguna esquina o algo, bueno, no pasa nada. Pero esto va absorbiendo toda la hidratación, el papel la absorbe. Y esto está quedando estupendo. Hidratamos y arrugamos. Tiene que ser un cartoncito, una cartulina, pueden hacerlo de cualquier color, pero tiene que ser grueso para que sirva a modo de cesta. También lo pueden usar para forrar agendas. Arrugamos mucho. Estiramos. Y ya se van a dar cuenta que está súper hidratado porque ya no les va a dar tanto trabajo apretarlo. Cada folio va a ser único. Si quieren aquí en este trozo más, arrugan ese trozo. Ahí donde se rompió no hay problema porque vamos a hacer cortes, así que no hay problema, pero traten que no se rompa. Seguimos hidratando. Esto va absorbiendo muchísimo.
próximos videos les voy a poner cestas. El video de hoy es solo cómo transformar esta hoja en efecto cuero. Ya está súper hidratada. Y la vamos a dejar reposar. Tenemos esta. Volvemos a hidratar para que no se rompa. Arrugamos, siempre el primer pliegue demora un poquito más, da un poquito más de trabajo porque está duro. No tuvimos tanto resultado, hidratamos. Y con estas técnicas pueden hacer presentaciones muy bonitas de sus artículos y los pueden meter un poquito más. Van a ser mucho más vistosos. Arrugamos. Tenemos que arrugar mucho más para que quede exactamente igual todas. Y le van pasando las veces que necesiten. De momento está bastante duro el folio. Apretamos, yo creo que ya está quedando perfecto. Perdonen si se mueve la cámara, pero hay que hacer un poco de fuerza porque estos folios son duros. Si lo hacen con una hoja de ordenador, por ejemplo, no va a tener suficiente fuerza como para sujetar los jaboncitos o las velitas o la artesanía que ustedes quieran poner. O sea que tiene que ser grueso. Grueso lo suficiente como para poderlo trabajar, porque realmente es bastante duro. Hay que hacer bastante fuerza, por lo menos en las primeras veces que uno lo aprieta. Pero está quedando súper hidratado. Yo creo que ya estaría. Apretamos por aquí para que quede parejo. Y ya ven, no se rompe el folio porque está hidratado. Quedan solamente 2 y hacemos el mismo proceso. Hidratación extrema como si fuera la piel. Fíjense lo difícil que es los primeros pasos. Apretamos mucho. El video está totalmente en velocidad normal para que vean que se hace bastante rápido. Los puedes sacar de un apuro. Apretamos. Y si tienen tiempo como para dejar secar, pueden diluir la glicerina en agua. Lo que tienen que esperar que ese agua evapore, entonces van a demorar mucho más en secar. Yo como estoy haciendo el video, ya les digo, quiero hacer el directo hoy de gemas de jabón, necesito esto ya, no tuve tiempo para hacerlo antes. Por eso es que la estoy poniendo pura, pero si a ustedes les corre prisa, la ponen pura. Es preferible porque todo lo que humedezca, si se pasan de proporción, más o menos 1:1, una cantidad de agua con una de glicerina sería la adecuada, o un poquito menos de agua y más de glicerina. Recuerden agitarlo bien porque la glicerina cuesta un poquito disolverse en el agua, es más viscosa. Entonces lo deja secar al aire y no tienen problema, pero puede que demore un día o 2.
Inclusive para hacer el video, pues me gusta tener todas las tomas juntas. Por eso es que prefiero hacerlo así, que es mucho más hidratante. Al no tener agua, va a secar mucho más rápido. Directamente lo que absorbe ya está. Yo creo que esta está perfecta. Vamos a poner un poquito más aquí. Bien, les digo, vamos 19 minutos de video y ya estoy prácticamente terminando. Luego, para la última capa, que sí queremos que seque suficiente para que vuelva a ser dura pero resquebrajada, vamos a poner, porque está muy dura. También es bueno ponerse guantes, aunque sea guantes de lavarse los platos, para que no machuque ni arañe las manos, porque este paso, al menos que es el más duro, puede arañar. Recuerden que los filos del papel cortan. Así que mucho cuidado a los niños. Este paso al menos se necesita mucha fuerza. Ya los siguientes no, lo pueden hacer ellos. Apretamos con fuerza, pero no tenemos tantas arrugas como las que queremos. Volvemos a apretar, en realidad vamos quebrando el folio para que quede el efecto cuero. Quedan hermosísimas las agendas, los cuadernos, tarjetas con esta técnica, porque luego, si ustedes la planchan, va a volver a quedar lisa, pero con todo este trabajo que ahora lo vamos a decorar, para que no sea solamente un folio con glicerina. Hacemos algo más. Cada vez que pasamos, esas mini roturas que acabamos de crear, se va hidratando y se va manchando. Volvemos, cuidado de no romperla, pero de momento está muy firme. Bueno, ya la tenemos. Prácticamente está seca. Vamos a hidratar por aquí, porque esto va a alterar también un poquito el color. Seguramente me pregunten si se podrá hacer con vaselina o con crema. Eso va a dar hidratación, pero necesitamos una hidratación que penetre. Entonces es mucho mejor la glicerina, que es más líquida, pero pueden probar con vaselina, por ejemplo, o con alguna crema que no necesiten. Miren, ya las tenemos aquí. Estoy haciendo fuerza y es súper resistente. Voy a dejar reposar estas y les voy a mostrar el siguiente paso. Este paso vamos a trabajar con estos sellos. En realidad son tintes para darle este color. Pueden utilizar esponjitas de cocina o trocitos de algodón, que son como discos. Voy a mostrarles más sellos. Voy a abrir esto. Necesitan disquitos de algodón para cada color que van a utilizar. Vamos a ponerle, por ejemplo, voy a abrirlo, a ver si puedo con guantes. Con disquitos lo pueden cortar para que les rinda un poquito más, porque luego lo van a tener que tirar. Esto va a quedar sucio de tinte. O pueden utilizar esponjitas de cocina, pero me parece que es mucho más práctico utilizar esto y luego tirarlo, no hay problema. Estos son los tintes, son para sellar. Puede ser esta marca, puede ser esta otra, puede ser esta. Este ya viene con esponjita, este ya es esponjita, pero ven cómo se ensucian. Entonces es mucho mejor utilizar guantes. Vamos a empezar poniendo el envejecido. A veces pueden esto irlo aplicando directamente para no ensuciar tanto, y con la esponjita o con esto pueden pasar alguna gotita de glicerina. Vamos a
mojar, le voy a poner aquí. Y van envejeciendo puntas. Los vamos a hacer todos diferentes. Lo vamos a hacer en gamas de marrón. Vamos a poner, solo vamos a transformarla, colorearla de un lado solo. Y extendemos. Como ya viene una almohadillita, pueden ir aplicándola. Si quieren ir un poquito más rápido, le estiran. Y luego lo vamos a frotar. Cuidadito bien los bordes. Esto queda un efecto cuero hermosísimo. Pueden poner periódico también. Y vamos pasando. Vamos a poner glicerina de vuelta. Y llegamos al borde. Voy a poner este folio para poder llegar al borde. Aquí puse un folio para llegar mejor al borde. Uy, perdonen. Cuanto más veces pasen, va a quedar más oscuro. Ya tenemos uno. Podemos darle para extender el tinte. Miren, esto ya lo tienen que tirar. Por eso digo, las esponjas a veces por el lado de atrás está perfecto, pero no lo vamos a hacer, no hay problema. Podemos darles toques, si quieren, de dorado. Agarramos otro. Le vamos dando apenas un ligero color. A ver, vamos a ver. Esto ya no pinta tanto por cómo es el sello, pero le pueden ir poniendo para que tenga un aire. Cuidado cuando empiecen con los colores. Esto ya está terminado. Le pueden dar una capa de barniz si desean que sea más resistente, pero una vez seque ya va a tener la dureza. Está quebrada, recuerden, pero va a tener esa dureza como para hacer una cesta. Vamos a hacer la cestita y poner unos jaboncitos que va a quedar hermosísimo. Vamos a hacer el segundo diseño para hacerlo diferente. Podemos poner este. Primero estampamos todo, especialmente el borde. Como tiene unos rebordes, es mucho más difícil estampar, el otro era mucho más fácil. Así que vamos a hacerlo así con esto. También pueden usar sombra de ojos o micas. Lo que pasa es que eso sí se va a salir cuando uno lo toque. Esto, al ser un sello, se seca y no va a haber problema. Lo vamos pasando y vamos a hacer combinaciones de colores que combinen con esta gama, que vamos a poner algunas amatistas. Entonces queremos que combine el diseño. Ya saben cómo vamos a diluir, tenemos que apurarnos porque esto se va secando. Volvemos a poner esto y lo vamos a diluir. Fíjense en cómo se nota donde ya se ha secado. Lo diluimos.
Esto una vez seca, ha quedado una maravilla. Igual cortamos el algodón muy cortito. Vamos a pasarle del oscuro, al menos un sucio, para que resalte. Esto es la creatividad de ustedes. Aquí hay cintura, entonces hacemos que resalte. Vamos a poner rojo. Este parece que pinta un poco más. Y antes que seque, para que no quede tan marcado, es mejor hacerlo directo con una esponja, pero lo vamos difuminando. Le vamos a poner otras cosas, por ejemplo este que nos ha gustado mucho como estampa. Si lo hacen así, pero va a tener esos toques los bordes vamos a cerrar este, dejamos secar. Ya saben que los sellos suelen secar bastante rápido. Seguimos hidratando con esto sucio. Llegamos a los bordes. Y podemos ponerle algo de azul, pero apenas muy suave, sin hacer fuerza, para que justamente marque donde tengo los pliegues. Si queremos hacer contraste con impresiones en otros lugares, porque este es el relieve que nos hace, tendríamos que volverlo a arrugar para hacer nuevos pliegues. Ahora, una vez esto seque, yo voy a volverlo a arrugar para tener más pliegues diferentes. Esto está quedando una belleza. Y es muy sencillo, ya les digo, muy sencillo. Una vez tengan los sellos, o pueden hacerlo con mica, ya les digo que deben hacer muchísimos, porque a menos que los sellos sequen, que con un poquito de alcohol los pueden reavivar, perfectamente bien pueden hacer. Seguimos haciendo pliegues. Fíjense que al estar hidratada la hoja, es muy bien. Tenemos nuevos pliegues. Voy a pasarle para volver a hidratar. Y voy a ponerle negro, pero apenas, lo voy a pasar apenas para que me dé en los nuevos pliegues una sombra. Miren esto, qué belleza. Combina perfectamente bien con las gemas que vamos a hacer en el directo de jabones. Esto es una belleza. El negro da una vida. A ver la tapa de esto. Importante siempre secarlo, taparlo para que no se seque. Vamos a hacer otro porque tenemos 5. Ya vamos 2. Arrugamos nuevamente. Y estos nuevos vamos a trabajar con tonos. Por ejemplo, déjenme ver con el plateado, con el azul. Lo que pasa es que este tiene un problema. No lo podemos sacar. Pero podemos con el algodón irlo ensuciando. Vamos a usar, a ver bueno, podemos hacer plateado y verde. Plateado, verde. Déjenme ver si tengo otro verde. Este es el negro. Color sepia. Vamos a poner el sepia. Este no lo abrí.
A ver qué tal es este color. Esto lo pueden comprar en una papelería, también lo venden en internet. Son sellos de colores para manualidades. Lo abro. Con esto pueden estampar. Inclusive hay sellos con letritas y pueden ponerle handmade, pueden ponerle la marca de ustedes. Este es marrón. Bueno, vamos a hacer esta combinación. Vamos a empezar. Depende con la fuerza que ustedes pasen, es la impresión que van a sacar. Miren, este es para afuera lo que es la almohadilla, por eso la puedo pasar y extender. Si tienen una almohadilla como la otra, ahora yo les muestro, ya tendrían que usar esponja o algodón. Para volver a pasar necesitamos que seque, pero los sellos secan muy rápido. Los tapamos y no nos vamos a quedar sin material. Esto ya está seco. Vamos a ver, ya está seco. Y le vamos dando esta tonalidad de verde. Empezamos por el más oscuro, en este caso. Si no quieren que se ensucie tanto el sello, empiezan igual por el más claro. Si presionan, pero va a quedar la marca. Aquí pueden ir unas esmeraldas preciosas. Esto es una idea brutal para darle un cambio total a nuestro trabajo. Los limpiamos un poco, por eso guantes, por favor. Podemos poner dorado o podemos poner plateado. Esperamos que seque un poco y empezamos. Creo que ha sido mucho. ¿Qué pasa si nosotros ponemos mucho, dejamos así? Volvemos a pasar el otro color que nos ha gustado más. No pensé que iba a pintar tanto, pero son pruebas, ya van conociendo los colores. Ya le hacemos ahí el toque. Si le ponemos glicerina, esto es algo que no se va a desperdiciar nada porque le volvemos a poner color por arriba y se va a tapar. No pensé que fuera, pensé que iba a quedar como el negro, pero le ponemos esto. Ahí se notan las rayas. Y esto es muy fácil. Hacemos así. Sacamos nuevas impresiones. Ha quedado con, igual es el más bonito que queda. Vamos a ponerle doradito. Ya con glicerina y con todo lo que tengo. Esperamos que seque un poquito. Hay que pasarlo muy despacito. Pensé que iba a quedar así, que casi no se nota. Es como un hilito, no sé si lo tomarán en las cámaras, pero casi no se nota. Un hilito es, doradito. Y volvemos a aplicar el verde que me encantó. El verde sí me encantó. Pásenlo con mucho cuidado. Esta pelusa que se va juntando en el sello es del folio. Así que mucho cuidado. No arrastren tanto, solo pintan donde está todos los pliegues. Ahí estoy dando golpecitos, son técnicas diferentes. Ahora está quedando muy bonito. Vamos a disfrazar esas rayas grises, quedó muy marcado. Tapamos.
Aquí tenemos otro verde. Pueden probar aquí. Es un verde más oscuro, pero no es negro. De esa forma vamos a disfrazar. Parecería que algunos tintes tengan mucho más tinta, más pigmento, esté más líquido que los otros. Pero los compré todos ayer, son nuevos. Vale, tienen que dejar secar porque, ya les digo, este quedó precioso porque luego cuando lo cortemos no va a quedar tan rayado, pero quedó muy bonito, muy bonito. Les voy mostrando los que tenemos que se están secando. Son opciones diferentes. Este ya está casi seco. Esto es una belleza. Pueden sacar dos si quieren hacer una buena cesta, pero de una hoja sacar dos. Tenemos aquí 6 cestas. Tienen que secar muy bien, muy bien. Nos quedan dos. Vamos a hacer diseños diferentes. Vamos a trabajar con colores mucho más claros. Cuidado las manitos. Vamos a empezar con este, que es bastante más claro. Voy a volver a hidratar la hoja para ver si el sello, porque miren cómo se ha secado. Esto se seca en un ratito. Y no olviden estar pendientes que el próximo video voy a mostrarles cómo hacemos las cestas, que es muy sencillo. Seguramente ya tengamos los jabones para usarlos de modelo, pero hoy les estoy enseñando a hacer las hojas. Va a ser muy sencillo. Vamos a utilizar la hoja y pegamento y unas tijeras para cortarlo. Muy sencillo para adaptar nuestra cesta. Y ya no venden un jabón, venden 2 o 3 todos juntos. Ya tenemos hidratado, solo decoramos de un lado. Podemos volver a arrugarlo. Si quieren más vejez. Y este es el color que habíamos elegido. Pasamos suavemente para que apenas toque esas elevaciones que tenemos. Esto va a quedar una maravilla. Si quisieran hacer souvenirs de cumpleaños, de boda, esto también es una idea estupenda que no va a encarecer tanto lo que es la creación que ustedes hagan, pero sí va a aportar un valor y van a ganar un poquito más de dinero. Esto está quedando con el clarito para que ustedes vean. Este es un color, no sé, realmente no lo veo, pero es como entre verde. También les comento un poquito algo para dar tiempo que seque, si no se me va a empastar y se me va a ensuciar. Si no queremos seguirle dando a las mismas, ¿qué hacemos? Ustedes seguramente ya lo saben. Volvemos a arrugar. De esa forma vamos a tener otras arruguitas nuevas. Arrugamos, pero para poder arrugar y estirar, hidratación. Tenemos arruguitas nuevas, así que nos van a salir diseños nuevos. Vamos a poner este otro que es distinto, está en otro lugar. Y con esto ya lo vamos a terminar. Yo creo que está hermosísimo. Si no les gusta, le pasan otro color por encima. Ya saben, humedecen y pasan otro color. Siempre lo van a aprovechar. Pero a mí me encanta porque conserva el color de abajo. Esto ya está seco, ya está seco. Lo estiramos y lo planchan con un papel por arriba, una servilleta por arriba. Lo planchan, de esa manera lo secan rapidísimo porque esto está húmedo todavía. Vamos a ponerlo. Y este es el último y ya con esto vamos a terminar el video. Miren lo rápido que seca porque yo no puse agua. Seca muy rápido. Se va a volver a quedar el color craft, pero con
con la diferencia de que desde donde nosotros pusimos lo que es el sello va a tener color. Protejan la mesa porque todo se ensucia. Así que ya saben, los invito al directo. Si ustedes lo ven en diferido este video, seguramente en la lista de reproducción del canal Babel Dream Soaps está para que pasen, para que vean las gemas que estamos haciendo, que esas gemas van a complementar a este video. Y en el próximo video vamos a hacer cestas. Ya tenemos todo súper hidratado. Esto absorbe cada vez más. Vamos a hacer en gama de azules. A ver si podemos abrirlo para que vean lo rápido que se hace. Yo no estoy poniendo cámara rápida. Tenemos unas combinaciones divinas. Les van a encantar. Apretamos un poquito más donde ustedes quieran. Esto es a gusto, pero es algo muy sencillo. El primer paso es el único más complicado porque realmente se pueden arañar las manos, pero después lo pueden hacer los niños. Vamos a poner, tenemos el plateado, a ver si lo hacemos con mucho cuidado. Vamos a poner el azul, plateado y negro. Voy a poner azul un poquito más oscuro. Es este que me encanta. Es azul, bueno, es como un violetita. Miren aquí cómo va cambiando. Tenemos que pasar apenas. Apenitas. Podemos arrugar para que no caiga siempre el sello en el mismo lugar. Podemos volver a hidratar. Y nos da ilusión que esté mucho más hidratada y resbale más el sello. Vale, vamos a poner el plateado. Muy poquito lo vamos a ensuciar, porque recuerden que este era el que nos había hecho como rayas, pero apenas le damos unos toquecitos. No queremos las rayas, que nos confiamos en el otro. Es como una cepilladita. Los bordes es importante. Los que son nuevos por aquí, recuerden visitar mis otros canales. Le voy a poner negro. Tengo Un Ratito con Verónica, en donde conversamos, les cuento truquitos de belleza, hago unboxing, voy contando novedades tanto de este canal como del canal de los jabones. Y el otro, Babel Dream Soaps, en donde les enseño a hacer jabones. Y es complemento directo de este canal, es como si fuera el hermano mayor de este canal. Así que les dejo los enlaces para que lo busquen, el que esté interesado. Yo no tengo ningún tipo de cursos, hago los tutoriales súper completos para que aprendan. Y bueno, los invito y los espero por ahí. Esto está quedando bueno. Esto está quedando divino. Me da pena que le podría haber dado un poquito más de vida. A ver si podemos sacar. Con esponja es mucho mejor. Yo creo que no se nota. Me estoy cargando el negro. Con esponja de cocina. Yo porque también quiero ahorrar. Las corté muy pequeñas y no quiero andar gastando esponjas de cocina porque luego hay que tirarlas. Eso de lavar, yo creo que esto no se lava. Pero ya les digo, si lo hacen
porque van a ser muchas del mismo diseño, pueden utilizar una puntita de esponja de cocina y sin problema, o lo pueden sacar y lo pueden pegar de este lado, entonces la usan al revés. A ver si podemos dar algún toquecito, por lo menos para modificar los colores. Esto está quedando divino. Porque azul no tengo más. Son estos los colores que tengo. Son bastantes. Vamos a darle unos toquecitos aquí de plateadito. Apenas unos toquecitos. Y hasta aquí, bueno, el video de hoy. Espero que les guste. Una vez seque ya lo pueden utilizar. Si quisieran darle un barniz, pueden poner mitad y mitad de cola con agua. Lo pueden plastificar como para una agenda. Yo lo voy a dejar así. En todo caso, cuando esté completamente seco y hagamos el próximo proyecto, ya les muestro. Este ya está prácticamente seco y está súper resistente. Si nosotros seguimos barnizando, no es lo mismo una agenda a una cestita para vender los jabones y que quede bonito. Si nosotros seguimos agregando cosas, va a seguir aumentando el precio. Entonces, lo ideal es hacerlo económico. Esto, si lo hacen con este tipo de sellos, que no importa la marca, lo que importa es el sello, no va a manchar. Una vez esté seco, es como el sello de un documento. No va a manchar nada. Miren qué belleza la técnica que les acabo de enseñar, y no se olviden el próximo video en donde vamos a hacer cestas con estos papeles imitación cuero. Y no olviden pasarse por el canal y ver el video del directo hoy 18 de junio del 2026 a las 18 horas de Canarias en el canal Babel Dream Soaps. Y luego no se olviden las cestitas. Un besito, pásenlo bien y no olviden que nos vemos en el próximo video.